Dijimos, ya viene, hablemos. Él dijo, bien, ¿quién es Halil Ibrahim? Cellano, no dijiste mucho, Halil Ibrahim, pero finalmente pudiste regresar del set. Sí, nuestra agenda está un poco ocupada, por eso. Perdón por la demora, pero siento mucho estar sentado frente a dos hermosas mujeres como ustedes. También es una sensación agradable. Empezamos muy bien y seguiré así. Sí, Kars Efendi, un bonito cumplido. También quiero agradecer a mi productora. Estimado Kerem Katay, bueno, primero debes comenzar, comienza porque ve muy bien la serie Leila. No es por eso que ahora estamos con los 9 hombres más guapos del mundo. Es por eso que... Creo que puedes empezar si quieres, de acuerdo. Investiga un poco y cuéntame cómo pasó el balón. Muy bien. Hemos hecho una buena investigación para que vinieras. Si estás listo, aquí están nuestras preguntas. Estoy cantando. Actuando mejor modelo de la historia, tu actuación reciente en la serie y el año pasado. Además de ser la persona más mencionada en Twitter, eres la más mencionada del mundo, de Turquía. Mira el mundo, tú también tienes la capacidad de componer música. Tú también compones música. Hablaremos de eso también, pero ¿qué se siente estar entre los 9 hombres más guapos del mundo? O una hermosa, por supuesto que es una situación halagadora, yo la llamo belleza. En realidad no miro el trabajo porque el trabajo que hacemos es un trabajo emocional y es mundial. Por lo tanto, cuando hacemos Dwigui, queremos que la gente sienta algo para que pueda sentir algo. Se sienten hermosas y quieren un regalo y una recompensa. Creo que lo veo como un reflejo de ello. ¿Qué le quieres preguntar a un hombre guapo? Lo miro como si fuera un representante de Turquía, la persona más hermosa de nuestro país. Por supuesto. Bueno, tú te sientes así. No, nunca he estado en el lado de eres tan guapo, eso es todo. ¿Sabes? Cuando eras un niño, te acercabas a alguien y decías, oh, soy tan guapo, mis cejas y mis ojos son tan hermosos. Mejor modelo Umut. Has sido elegido. En realidad tienes promesa. Elige correctamente. Mi valle todavía está en el suelo. Todavía está en el camino. Sí, lo mejor. Me uní al modelo por casualidad. En realidad, Gökhan Mumku es un hermano al que quiero mucho. Tal vez lo conozcas. Bildan Mumku. Gökhan, saludos para Gökhan y Bildan, los amo mucho. Sí, fueron fundamentales en esto. Vamos, prueba este trabajo tú también. Empezamos así y obtuvimos un buen título, luego empezaron las cosas y llegamos a este punto. Mi camino es solo qué clase de competencia es la del mejor modelo. Calor hasta contador y todos estos realmente. Estás diciendo, me presenté a un concurso con nombres muy exitosos, ¿no? Pues es así. No miré, pero claro que sí, los nombres muy exitosos son muy valiosos, los valores de nuestro país. Y estas personas también necesitan mejorar un poco. Así que todos los nombres que mencionaste nunca dejan de serlo. Puedo mejorar y hacerlo mejor. También estoy intentando progresar en ese camino. Espero que así sea. Me pregunté cuál era el punto de quiebre después del mejor modelo porque también compré el caramelo azul Halili. Veremos esas imágenes, prepárense. Hablaremos de cuánto han cambiado ustedes dos. Lo siento, fans. Los palos están aquí. Por eso están aquí. Ahora mismo, los fans enviaron ayer. Realmente Sada, tuve un invitado como mejor modelo, Ali Ibrahim Ceylan, y ves que es el actor del que más se habla en Turquía en este momento. Aras Hango, ¿dónde estuvo el punto de quiebre? La verdad del asunto es no rendirse. Porque yo soy eso. Siempre tomaba clases de actuación durante esos periodos, pero cuando es el momento adecuado para el trabajo adecuado. No sabes lo que está por llegar. Simplemente sigues con los preparativos. El hardware que debería estar ahí se está cargando. De esta manera, el éxito llega de manera natural, quiero decir que siempre he trabajado y vivido orientado al éxito hasta hoy. Bueno. No sé, estás hablando de escribir letras, algo así. Sí,
tengo talento, puedo hacer algo, pero... Bueno, a veces en los ojos de la gente te encuentras con algo como ¿cómo puede ser eso? Pero soy muy joven. En mi juventud, quiero decir, ahora me consideran joven, pero ahora tengo 42 años. Serdar Ortaç, por ejemplo, me gustaba mucho, solía escucharlo, incluso si recuerdas los años 90, solía hacer muy buenas canciones, canciones. Tenía la esperanza de devolverlo entonces y ahora he donado 3 canciones al último álbum de Serdar. ¿Cuáles son? Acércate a mí. La escribimos junto con Serdar. Él y yo tenemos una canción llamada Pare Pare que él lanzó recientemente. Es mía, en cierto modo. Alcanzas tu meta después de mostrar constancia y trabajar bien, después de hacer algunas cosas. Una vez que lo entiendes, va bien, qué interesante, quiero decir, es una fábrica. El creador de la composición, Sero RT a la corona. Es realmente muy importante darle una canción a un nombre tan valioso en tu álbum. Es un gran éxito, es un poco mi hobby. Hablaremos de ellos también, de esa canción. Subamos un poco el volumen. Desde que nos conocimos, ¿cómo nos llevamos Serdar y yo? Y la música. También tengo amigos en el mundo de la música. Conocí a Serdar Ortaç a través de Suataidoan. En ese momento yo estaba componiendo. Yo iba a Suatavi de esta manera y de aquella manera, etc. De hecho, la razón por la que lancé sencillos es Suataidoan. Así que eres así. Escribes tantas canciones y se las das a todo el mundo. ¿Por qué no me lo cuentas?